cuando tú estás allí toda una temporada, noche tras noche, tras noche, tras noche, ya te digo yo que ese guión, que ese murete que levantan, esa especie de escudo, se les cae, se les acaba cayendo. O sea, había momentos en que se les caía. O incluso alguno te decía que es normal, ¿eh? Y alguno te decía, sí, por favor, no. O sea, no publiques eso. Es que tengo ahora un mosqueo importante. Eso hablando, porque claro, lo que tú te encontrabas allí era que podías. Es que era como un buffet libre de comida. O sea, cuando tú entrabas a un vestuario tenías a toda la plantilla allí. Entonces tenías, por supuesto, las estrellas, un corrillo pero luego te podías ir a jugadores más marginales. A mí me encantaba eso. Primero, porque yo no era nadie. Segundo, porque con los que habían pasado por la CB, latinos y, por supuesto, españoles, tenías unos apartes que no te daba nadie y ellos te contaban cosas. Yo he sido siempre muy respetuoso con aquello que me contaban, sabiendo perfectamente lo que se podía publicar y lo que no. Y aquello que no se podía publicar, yo no lo he perdido. Pero sí que cuando en el libro, por ejemplo, asegurabas algo, no era una intuición. Aunque lo fuera, te lo había contado alguien. Te había contado que Vivi estaba debajo, no era el que era anteriormente. ¿Por qué? Pues mira, le ha pasado esto y esto. Insisto que son increíblemente humanos, demasiado humanos. Pero lo veías allí, a distancia no vemos nada más que el uniforme, la camiseta, el marcador y adiós. I think everyone walks around with something that you can't see. We all go through it. I don't care who you are. I don't care who you are, man. The best thing that I did was to come out and say, hey, look, I need some help. Estás escuchando Psych and Roll, un podcast donde cada semana traigo pelota, pista y cabeza en forma de invitados para hablar de psicología y baloncesto. Soy Javier Hernández y puedes apoyar este programa dándole like y suscribiéndote en YouTube y iVoox, o bien con tus 5 estrellas si es en Spotify o Apple Podcast donde lo estás escuchando. Y si esto de la psicología aplicada al barro de la pista te llama la atención, te dejo en la descripción un enlace donde puedes descargar gratuitamente mi manual con 10 más 1 maneras de entender tu psicología. Te mando un abrazo y que disfrutes de la charla. Buenas tardes, Gonzalo Vázquez, bienvenido a este estreno de la 5ª temporada de Psych and Roll, episodio número 81. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Javier. Pues nada, un placer estar aquí contigo en un rincón que desde hace ya mucho tiempo, esto te lo he comentado fuera de micrófono, me ha interesado particularmente por un aspecto que al que se suele referir mucho hoy públicamente, que es la psicología en el deporte, que ha cobrado por fin una gran importancia y que a mí particularmente me fascina. Así que es un placer, un honor estar aquí contigo. Es recíproco, te diré, Gonzalo, que siempre tengo, cuando me abrí mi cuenta de Twitter, creo que allá por 2011 o 2012, te tengo que decir que entraste en mi top 10 de primeros seguidos. O sea que ahí es nada el tiempo que te llevo, sobre todo leyendo y obviamente las veces, las menos, por obviamente tu trabajo que te he podido escuchar. Pues para mí estos momentos son como pequeños logros y sueños cumplidos. Pero más allá del fanatismo, me voy a salir un poco del fanboy y te quiero empezar preguntando por todo lo que no es ni el baloncesto ni en concreto tu profesión, el periodismo. ¿Quién es Gonzalo Vázquez fuera del contexto laboral? Uy, es muy difícil, de verdad te lo digo que es muy difícil hacer esa separación. Yo tengo algún que otro amigo, buen amigo, de los de hace ya muchos años, que de hecho me abroncan por no saber separar, no sé cómo llamarlo, ¿no? Trabajo, ocio. Es que yo hace ya mucho tiempo que no puedo hacer esa separación porque probablemente yo me vea completamente arrastrado desde hace mucho tiempo por una cosa llamada baloncesto NBA, y al final o lo que me mueve en esta vida es esa pasión, esa única pasión. Ahora bien, mentiría si dijera que, aunque haya largos meses de invierno y de temporada que ocupan, yo diría que prácticamente el 100% de mi tiempo de vigilia o de energía, pues luego sigo siendo aquel chaval, erotizado por una serie de cuestiones de tipo, bueno,
algunos que otros hobbies lo llaman, y que se solventan rápidamente a través de la lectura, textos pendientes que siempre he tenido y que al mismo tiempo me han servido y me sirven para el combustible, digamos, necesario para luego afrontar pues tanto los artículos como la obra larga en libros, etcétera. Eh, Hace poco un amigo también contactaba, bueno, pues para una entrevista y hacía referencia un poco a su vida sentimental y decía, perdóname, no sé si eres soltero, si estás casado, tienes... No, 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 yo estoy casado únicamente con mi pasión. Es que es importante porque, claro, al final es increíble la cantidad, digamos, de tiempo que aparentemente dispones cuando pues no tienes ese tipo de responsabilidades que son tan importantes en la vida de todas las demás personas. Entonces yo sí puedo dedicarme mucho más a esa pasión prácticamente como único objetivo. Lo demás, bueno, pues un tío tranquilo que se bunkeriza durante la temporada, esencialmente por las noches, que es cuando yo encuentro el sentido a lo que hago, y que luego cuando termina la temporada, sí, es cierto, salgo a la vida atropelladamente además, que es cuando vas a ver un poco a tu familia, bueno, pues a los amigos y buscas descansar un poco, aunque veranos como este te dejen únicamente 2 semanas de tiempo. Precisamente si hay un año donde se ha reflejado ese casamiento con la profesión, ha podido ser por la cantidad de meses hábiles, ¿no? que has tenido en los que has tenido que desempeñar tu... Sí, por los juegos Sí, básicamente, ¿no? Y cuando me quise dar cuenta, a ver, en fin, ya me pasé un poco en Tokio y suelo decirlo además que me tienen que convencer para hacer televisión, no por nada, sino simplemente porque, bueno, pues estoy contento con los medios en los que me manejo, más discretos, no de pantalla, pero al final lo acabas haciendo. Yo cubro aquello que mejor conozco, que es al propio equipo americano. Y bueno, pues cuando me quise dar cuenta, efectivamente estábamos a mitad de agosto, ¿sabes? Y ya primero de septiembre tienes que estar funcionando. Bueno, pues nada, no pasa nada, pero es que es difícil. Vuelvo a la pregunta que hacías. Bueno, ¿qué hay más allá de...? Es muy difícil, aunque suene un poco petardo, pero es muy difícil separar. Yo hay veces en que ya no encuentro más allá. ¿Que lo tienes? Sí, pero al final siempre está como vinculado. Tienes a lo mejor 4 o 5 lecturas que comerte en verano y no te engaño que 2 son pues, unos manuales que había pedido yo por una biografía o el seguimiento de un equipo y tal. claro. Y ojo, que luego tienes, por supuesto, pues las lecturas que uno puede imaginar, que en fin, a mí la literatura española del siglo XX más de... o sea, nunca me falta un libro en ese sentido, pero poco más allá, poco más allá. Al final también es cierto que cuando destinas tu vida a una única actividad, que es para mí es muy grande, porque yo trato de explicar el mundo o la vida a través de esa cosa tan alucinante que es el baloncesto, y particularmente el baloncesto de allá. Yo a ti, Gonzalo, personalmente te considero primero escritor y luego, en consecuencia, periodista. Por eso, en parte, valoro tanto lo que haces. Y hablaba en tu último libro, en Viaje al Centro de la NBA, comentabas esa primera experiencia con el foro ACB, donde un poco saliste a la palestra como defensor de ese LeBron James tan injustamente hateado, ¿no? Y te haces tú aquí una pregunta que dice, ¿hay alguna aspiración mayor en el afán de escribir? Y yo te quería preguntar, ¿por qué escribes, Gonzalo? ¿O para qué lo haces? Pues mira, si te digo la verdad, es anterior incluso a la facultad. Pero, por ejemplo, la escritura me condujo, la escritura, las historias, la historia, que no deja de ser más que un conjunto de ellas, me condujeron a la carrera que estudié, una suma de decepciones, aquello, pero bueno, había que sacarla, ¿no? Claro. Y, y de todos los medios de comunicación, o sea, de todas las formas, que es, por ejemplo, la pantalla, la radio a través del podcast, que afortunadamente, pues ya, en fin, uno conoce desde hace unos cuantos años, aunque yo empecé hace ya muchos años, a mitad de los 90, haciendo también radio, la escritura me parece el oasis, o sea, me parece
si se hace de verdad y se escribe con alma, me parece probablemente el último espacio de libertad auténtica que nos quede. Y creo que cada vez se escribe menos. Es decir, probablemente nunca se haya escrito más, pero a través de una serie de formatos donde es difícil llamar a eso escritura. Yo al final, no sé quién lo decía, pero me encantó, estoy muy de acuerdo con que la lectura, cuando tú lees algo que un autor ha escrito, probablemente es la forma más pura de comunicación de un ser humano a otro. O sea, cómo poder adentrarte en la mente de esa otra persona. Y probablemente sea cierto, no haya una forma más directa. Yo, por ejemplo, llevo ya muchos años, yo creo que, decías lo de escritor, yo te lo agradezco, pero yo me considero primero articulista, porque es lo que he hecho durante muchísimos años. Bueno, lo pretendía incluir en esa Sí, palabra. no, pero escucha, si yo lo entiendo, Javier, y además te lo agradezco un montón, pero es simplemente por hacer la distinción, ¿no? Mm. Que tampoco importe demasiado, creo. Pero yo lo que he sido es articulista. Al final me daba cuenta de que, por ejemplo, en muchos medios digitales, cuando el artículo se te convierte en serie, pues, en fin, te obligan los propios medios, y fíjate, no los de papel, sino los digitales, a decir, bueno, vamos a sacar esto pues si fuera por mí, lo sacaba del tirón, ¿no? Claro. Entonces me di cuenta de que también me salía igual. He tenido series a las que he tenido un gran cariño, ¿no? Las leyendas del Playground, la historia de la Haba, el viaje, digamos, al año 2095. Series que a través de esas entregas tenían una masa importante. Entonces me di cuenta de que también estaba hecho para la obra larga. Entonces, pues fue cuando empecé, digamos, pues los primeros manuscritos. Perdí un par de ellos, una vez lo contaré algún día. Eso me dolió mucho. Y luego, pues hay un momento en que ya, pues bueno, pues te arrancas con Invasión o Victoria, etcétera y tal. Y, y me encuentro muy cómodo, creo además que hay algo más que el mero oficio, que en la buena escritura va más allá de la práctica, creo que hay que tener algo y es un poco de valor. Entonces, respecto a lo que te decía de contactar o conectar, creo que este último libro, en primera persona, ha sido el primero en el sentido este de conectar con los demás. Me preguntaban en algún que otro sitio, ¿cuál era tu intención? Hay muchas intenciones cuando te pones a escribir un libro, pero en este en particular, si tuviese que quedarme con una, es de verdad adentrar al lector en aquel mundo, hacerle de cámara, convertirme yo en una cámara para que ellos, vosotros, lectores, vierais cómo es aquello. Y cuando digo es aquello, es vestuarios, pasillos, interiores de un montón de sitios, y creo que esa es la parte que a mí más satisfecho me deja. Ujú. Aquí mi idea era precisamente esta que muy bien me has anticipado con el pase que me has dado, así que me lo doy por satisfactoria la No, pregunta previa. sí. Y era vincularlo con precisamente tu relación con la profesión, ¿no? Tú tienes otro extracto en el libro que dice: desde hace mucho tiempo, en esto del baloncesto, una parte de mí siente como deberse a un impulso que no ve nada más interesante que interesarse en lo que a nadie le interesa, en aquello que escapa a la atención, la frecuencia de paso, la mecánica superior, el lado izquierdo del cristal y cosas así. Cuando era universitario nunca pensé que llegado el momento en que la carrera se hiciera trabajo, las audiencias gobernaran con igual mano de hierro que Mussolini, dejando muy poco lugar, no sé si a pedagogos extraños, pero sí a pequeños ensayos fuera de los márgenes imperativos, algún brindis al mero placer de explorar y pensar como una suerte de conocimiento inútil. Tú hablas muchas veces, Gonzalo, de que te has sentido, entre comillas, socialmente castigado porque tu estilo no iba a la par que lo que demandaba, ¿no? Es Esta, curioso, ¿eh? esta inmediatez, ¿no? Este, Sí, este artículo breve de, pues simplemente hacer, como tú sí. siempre mencionas, el scoreboard de turno, ¿no? Y contar únicamente lo fáctico, ¿no? Lo objetivo que acabas de ver. Y me interesa cómo ha sido ese proceso de mantenerte fiel y coherente a tus valores en en este arte, ¿no? Y en esta pasión que es la escritura, y que, como tú dices, pues se debe hacer con mesura, con profundidad y con el tiempo que realmente merece. Mira, acabas de dar una palabra, acabas de decir una palabra
que es mágica en ese sentido. Mágica y maldita. Profundidad. Y hablabas del estilo. Es curioso, ¿eh? El mismo estilo que me ha llevado a la extrarradio es mi fortaleza. Es decir, al final el estilo ha sido virtud y condena, ¿no? Es increíble, pero después de tantos años te puedo decir que así ha sido, y así es, y así seguirá siendo, y con el paso de los años me he dado cuenta que es un motivo de orgullo. Me ha hecho gracia un poco el fragmento que leías, porque en lo que ahí vengo a decir es curioso, porque parece que hablo ahí de mí. No te puedes ni imaginar de la cantidad de chiquillos, ya no tan chiquillos, pero a lo largo de los años, han ido contactando conmigo porque estaban a lo mejor en una redacción, iban con ese miedo, cumplían con todo lo que se les va mandando día a día, y ellos tenían que cumplirlo. Y no voy a entrar en más materia porque te puedes imaginar, ¿no? Pero sí es un poco pues lo que va ocurriendo en el deporte más de superficie a diario, cada hora, cada minuto. Eso hay que cumplirlo, ¿vale? Pero luego tenían a lo mejor, oye, pues el jueves tengo que presentar algo, o mira, hoy es un día tranquilo, puedo escribirme algo, y tenía Gonzalo pues esta idea, y eran cosas como muy bonitas, muy etéreas, con un puntito de profundidad, sobre todo con un punto personal, y se las aplastaban, no las sacaban. Es decir, ellos las escribían, las presentaban, las tumbaban, esto no va a ningún sitio, o bueno, si las podían publicar, bueno, pues aquello iba a unos márgenes y tal. Y yo tengo que decir que es una pena, porque creo que ese es el proceso, uno de los primeros sopapos que se llevan los recién facultados, los periodistas jóvenes, al darse cuenta de cuál es la realidad de las cosas, qué es lo que aparentemente se demanda y qué es lo que les mandan. Y acaban, y perdón por la expresión, acaban pasando por el aro, porque en caso contrario no sobreviven. Y esa es la gran pena, ¿no? Entonces, claro, yo en ese sentido me siento increíblemente afortunado, aunque también valiente, porque yo le he echado ese valor de poder escribir, pero auténticas barbaridades, en el sentido de que chocaban mucho con la crónica del partido que se acababa de jugar, con uno de los dos gigantes que te puedes imaginar aquí en España o en Europa, o por qué no decirlo, también crónicas propiamente de partidos NBA. Entonces yo ahí he tenido una inmensa fortuna, porque mi especialidad, mi especialismo, me condujo a que una persona en un momento determinado que me leía, pues claro, te conduce a un portal que es hiperespecializado, o que es especializado en baloncesto, pero tiene que cubrir la cosa de la NBA. Y a partir de aquel momento, pues hombre, que también cuidado, tenías reacciones de todo tipo, generalmente como muy polarizadas, en el sentido de que algunos decían, pero bueno, ¿y este? Pues eso es lo que me ha salido a mí siempre. Y ahí es donde yo motivaría a todas las personas, además en un momento muy difícil, muy complicado, en que los textos o la lectura corre un riesgo de ser proscritos. Tal y como al paso que vamos, es más que evidente. O que quede en una actividad íntima, privada de casa, ¿no? Entonces, pues en ese fragmento lo que venía a decir y a denunciar es: yo me siento cómodo en esos márgenes del periodismo, y más allá, es que incluso hasta me incomoda decir periodismo, pero en esos márgenes creativos y creadores que creo que todo profesional debería poder permitirse. Claro, a mí me pegó fuerte por esto, pero creo que ahí está la gracia, en el hecho de... Yo he leído también a muchos... Mira, los textos que más me fascinaban, pues generalmente de periodistas americanos, eran aquellos textos un tanto audaces que efectivamente te daban por pensar algo que no estaba, que no era visible. Y de hecho a mí lo que más me gusta es lo invisible del deporte, ¿no? Esas reacciones, ese punto de lo que encierra a alguien para reaccionar así, o determinadas cosas que yo llamaría micrología técnica. Esa es la parte que más me motiva y más me fascina. Pero claro, en el día a día de un redactor convencional, en un medio generalista, en un medio deportivo, es muy, muy difícil. ¿Ves ahora el sentido de lo que te decía de que la escritura en un libro es probablemente el último espacio de libertad que nos quede? Totalmente. Ojo, que al final uno se puede abrir su
fin, su espacio en Internet e ir soltando ahí lo que quiera. Pero yo hablo también del periodismo que se estila hoy en día, ¿vale? Entonces, esa es la parte con la que yo más orgulloso me siento. Entonces, tanto el estilo, la forma como el fondo, pues sí, ha podido ser una condena en cuanto bueno, pues a la corriente un poco más convencional del periodismo deportivo y al mismo tiempo mi principal identidad. O sea que han pasado muchos años para no sentir no tengo ningún problema con ello. Al contrario, viendo además cómo están las cosas, más orgullo siento. Así, ahí está. De hecho, lo decía hace poco en una conversación con tus amigos de Esto no es un podcast NBA, que te preguntaban que si tuvieras que fallarle a esos valores, si te plantearías antes dejar la profesión, y tú efectivamente dirías que preferirías trabajar, pues, sin desmerecer. Ponía el ejemplo de reponiendo caja en un supermercado antes que Fantástico, porque fallarme a claro, mí mismo. claro, Javier. Yo he conocido redacciones y he vivido la parte buena. La parte buena es la parte humana, ¿eh? O sea, el Siempre. ambientazo que vivíamos allí era como, en fin, ¿no? Si nos estuviéramos hundiendo todos en el fango más absoluto. Como los Pero guionistas del Titanic, ¿no? Un sí, poco. sí, señor, ese era el espíritu un poco que manejábamos, en el sentido de que, bueno, y yo con el paso de los años, con los becarios, la gente joven, me rejuvenecían todos. Y la parte mala, ¿vale? Entonces la parte mala es muy aterradora, porque te despersonaliza a unos niveles, yo diría que, en fin, salvajes. Ya habrá ocasión de explicarme mejor en esto, porque creo que es importante. Hay un silencio muy grande sobre algunas realidades del periodismo oculto, por mucho que lo llamen nuevo, digital, artificial o futurista. La realidad es la que es. Y, y bueno, creo que al final, eh, si tuviese que renunciar pues a mi propia identidad o a la autonomía que con el paso de los años más o menos he conseguido, yo no tendría ningún problema. Pero creo que me costaría muy mucho volver a, bueno, pues a ser un peón de esto, porque el peón nunca sale del asiento. Y da igual la edad que uno tenga. Y cuando sale, sospecha un poco del motivo. Entonces, bueno, pues la experiencia me ha enseñado muchísimas cosas. Y ojalá el siguiente, de verdad te lo digo, Javier, no creo que sea el primero que se lo digo, pero la siguiente obra esté relacionada con todo esto. Porque creo que si alguno puede enseñar algo a los demás y hacerlo a través de sí mismo, unos valores, unos principios, una experiencia, unas vivencias que son mucho más generales de lo que la gente sabe, pues eso me motiva, me puede motivar para que, bueno, por aclarar muchas cosas, sí. De hecho, precisamente en esta entrevista también comentabas que es curioso como en un libro de 750 páginas hablan más las cosas que te callas que las que propiamente Mira, sí, expones, ¿no? oye, Hablando un poco de esto sí, sí, de sí, esto sí, que sí. menciona ahora mismo. Bueno, vamos, yo sé de algún usuario porque pues muchos lectores que ya se han devorado el libro, tú entre ellos, Javier, porque bueno, pues yo pude leer tu reseña en Goodreads y vamos, me maravilló. Muchísimas gracias. Aprovecho aquí para agradecerte. Más que la reseña en sí es el hecho de dar en el clavo. Sé perfectamente cuando, cuando uno tiene el lujo de lectores que dices, ostras, es que ha dado perfectamente por donde yo pretendía. Y decía uno de estos usuarios eh, que había partes del libro que le resultaban mucho más marcadas por los silencios que por aquello que decía. Fíjate, ¿eh? Un libro en el que cuenta uno tantas cosas, pero sí, claro, hay fragmentos, hay partes en las que se utiliza un recurso que algunos estudiamos en su momento, que es la omisión. Es decir, que a veces, por esa especie de elipsis, pues el lector al que tú consideras una entidad inteligente, pues dice, hombre, estará hilando ahí el porqué. Pues tampoco tienes que ser como muy explícito.
Pero un día me di cuenta de que esos silencios, si les dabas el revés un poco, podían componer algo. Y eso puede que me motive a hacer algo en ese sentido. Porque no puede ser que al final la obra más importante posiblemente de una vida, por lo menos en términos de memorias, al final vaya a estar marcada por silencios. No, no quiero. No quiero, yo no tengo nada que callar, al contrario. Hay veces que son útiles, necesarios y bonitos también. De hecho, una de las vinculaciones más genuinamente preciosas que he percibido tanto con el libro como con tu perfil, como con la profesión que tú sí representas de la mejor manera que puedes. Tienes una frase que dices que el periodismo debería tratarse de dar voz a los ojos. Y me encantó esa frase porque es un poco lo que yo entiendo de la psicología. Una persona se planta delante tuya aquí telemáticamente o de forma presencial y esa persona te va a contar una historia que seguramente tenga muchos matices para que ella no se sienta incómoda o no sentirse tan vulnerable. Y también parte de mi trabajo es darle voz a todas aquellas cosas que no son las palabras que me está verbalizando en ese momento, sino lo que transmite con la mirada, con el lenguaje corporal, con ciertas cosas. Y de verdad que en 5 palabras me parece complicado definir 2 profesiones en este caso y Pero ¿sabes por qué, Javier? me encantó. Es que por eso te decía antes que si tuviese que salvar una intención sería la de hacer de cámara. De ahí lo de dar voz a los ojos. Cuando tú llegas allí, cuando tú estás en el meollo, cuando de repente estás en el mismísimo teatro, pues sí, de los sueños, porque eso es lo que era para mí, te das cuenta de que es suficiente, no tienes que impostar nada, no tienes que retorcer nada ni enroscar nada. No, no, lo que estás viendo tiene entidad suficiente. Es tan alucinante que basta contarlo. O sea, basta contarlo, hacer una narración de los hechos, una descripción, sin ninguna intención además. Entonces te das cuenta de lo sencillo que debería ser el periodismo. Que debería ser. Pero cuando el periodismo se masca y se mama a distancia desde una sala con iguales como los esclavos en galeras, y te está dictando una pantalla o algún cretino qué es lo que tienes que hacer, eso es la principal traición. Ahí arranca el principal mal de esta profesión. Y Tú lo dices, ¿no? Que amas tu profesión, tú amas tu disciplina, perdón, pero odias a tu profesión. Claro, yo adoro el oficio, pero el oficio es aquello que te pertenece a ti, lo que tú has aprendido de Porque me has esa... contado que no Claro, podías separar de tu persona. Exacto. Claro, lo que tú has aprendido de lo que tú has desarrollado, tu vocación o tu devoción. Pero la profesión, ¿no? La profesión es el contacto con una realidad, es el contacto con el negocio, ¿vale? De esa devoción y de esa vocación que tú tenías. Y esa es, yo creo que ha pasado el tiempo suficiente para saber que es muy difícil que yo me case alguna vez con esa realidad. Es muy dura, es muy traicionera. Se sabe además perfectamente, lo saben todos, los protagonistas, los sufridores, los cargos de despacho y por supuesto los accionistas. Pero hay un momento en que ya da exactamente igual y solamente se atiende a un balance de resultados y punto. Entonces, claro, por eso se sufre tanto en términos ideales o idealistas, ¿no? Y el joven que sale de la facultad, cuando se da de bruces con la realidad, ojo, puede que no entre, digamos, que esa es una parte de que no lo consigue, pero es que aquellos que lo consiguen, vamos, el desengaño es muy, muy, muy grande. Lo que pasa es que el desengaño es muy grande y luego en impulso de supervivencia, lógicamente, tienes que pagarte una vida, ¿vale? Entonces, bueno, pues al final esos ideales se aguardan, se quedan ahí en el olvido, en un baúl, en la memoria, en el diploma colgando en la licenciatura, el título colgando de la pared y se olvidan rápidamente y te haces producción y ya está. Y ya está. Entonces, esa es la realidad. Por eso decía que, bueno, sí, algunos de los fragmentos que me vas leyendo, mira, me van motivando un poco más. Porque sí, y además,
un poco como la obra definitiva. Definitiva me refiero a que no puede estar uno recordando. En fin, ha cambiado mucho el periodismo, ¿eh? Ha cambiado mucho y uno es perfectamente consciente de que tenía que ser así. Ha cambiado el mundo, ha cambiado las formas de consumir, ¿vale? Pero hay ciertas cosas que no cambian, ¿vale? O sea, da lo mismo. Si tú vas a hacer algo mal a voluntad o a conciencia, da igual que lo hicieras en el año 95, en el periodismo de 2005 o en el actual. Y esa es la parte, pues un poquito como más dura, más indigesta de la profesión. Por ir con tu permiso, Gonzalo, cambiando un poco el tinte también Sí. de la conversación, rescato otra frase que en una de tus aventuras y de tus primeras fiestas por allá por la ciudad de Nueva York, decía: me embolsé la experiencia a la memoria con ese tramposo vicio de recordar algo más gratamente que haberlo vivido, ¿no? Esa trampa de la retrospectiva, ¿no? De darle un sabor que realmente no era tal. Y yo te quería preguntar, ahora que han pasado tantos años, aunque el libro ha salido hace poco, es una experiencia bastante anterior, ¿no? Pasada la década, ¿qué te llevas de esa experiencia ahora volviendo a estar tan en contacto con la misma? Si un poco ese lenguaje te vuelve a lanzar esas trampas o si sabes bien equilibrarte entre lo poético y lo que realmente pues fue jodido también, que no es para menos, y así lo trasladas en las palabras. Pues hombre, yo creo que es importante esto que dices, pero vamos, muy, muy importante, porque créeme que cuando te pones con un monstruo de estos, es decir, unas memorias, una especie de dietario de lo ocurrido, una crónica de viaje, un viaje, pues que llegó a tocar 4 años allí, ¿no? Diferentes. Entonces, hay dos formas. Seguramente haya más, pero en lo básico hay dos formas. Si tú dices al centro de la NBA, pues hombre, eh, un lector ya va prevenido de que le vas a meter dentro de la industria, del deporte, del negocio, bueno, pues dentro de los pabellones, por decirlo, por resumirlo, ¿no? Aunque luego hay mucho más. Y al mismo tiempo, la vida urbana. Pero si estás en un país, estás en un mundo completamente distinto, porque es muy distinto, ¿eh? Porque es muy distinto a nuestro país en infinidad de cosas, desde que sales del portal hasta que te acuestas nuevamente, si es que te acostabas. Es muy diferente. Y, y sí que viví unas condiciones muy duras en ocasiones, una precariedad, vamos, en momentos que, aunque ha habido gente que me ha dicho, joder, Gonzalo, hay momentos en los que te digo, no, hay momentos en que he suavizado incluso algunas experiencias porque ya eran como muy redundantes, etcétera. Pero es que si yo hubiese vivido aquello desde algún lujo, pisando moqueta, en un hotel o en una estancia pagada por una entidad mayor, yo creo que no habría sido... Probablemente habría sacado el libro contando un poco el interior de la NBA, ese centro de... ¿Vale? Pero lo otro habría perdido mucho. Y lo que le da literatura al libro es precisamente pues muchas de esas experiencias. La frase que has leído, que es común a muchos de nosotros, cuando hemos vivido algo Pero que, sin duda. joder, pues que no estabas cómodo, te sentías vamos, un absoluto marciano, o pasaban de ti, o una experiencia puñetera de pasar miedo. Claro, cuando pasa el tiempo, no te voy a decir que idealices aquello, pero lo recuerdas. Llegará el día en que nos riamos de todo esto. Cuando se dice eso es porque se ha pasado mal, ¿vale? Y aquella experiencia, pues en concreto fue una de estas fiestas en las que de vez en cuando, en fin, un mundo además, tengo que decirlo así, porque era un mundo tardo hippie, o sea, alucinante, pero que existía, y como existe ese Nueva York artístico, cultural, cultureta, luego Susan también me llevaba por galerías de arte con personajes que eran, en fin, algunos decían, pero mucho disfraz, mucho Warhol wannabe. Eso era maravilloso. Maravilloso en el sentido de alucinar, porque esto no lo vives aquí. Y cuando lo he vivido en la capital o en algún que otro sitio donde uno ha viajado, que en comparación con aquello, esto es una aldea. Es decir, allí estabas en ese centro en fin, de tantas y tantas cosas. Pero al mismo tiempo no tenías un duro, ibas corriendo de aquí a allá, ibas a la aventura,
en fin, que te voy a contar algunas penurias que pasé. Tuve suerte, ¿eh? Tuve suerte por el nido permanente en el que estuve. Pero luego tuve grandes riesgos y grandes palos cada vez que yo tenía que mirar unas cuentas. Aquello daba auténtico pánico. Y bueno, pues mis batidas por Harlem o South Bronx o lo que fuera, si aquello te olvidabas de comer. No sé cómo decirte, el día que fui a Racker, cuando te acercabas a aquellos playgrounds sobre los que uno había escrito, pero cómo va a tener uno hambre? O sea, es la sensación, creo que en la reseña indicabas algo así como el termómetro del tiempo, es la intensidad de la vivencia, de la experiencia. Eso me parece alucinante, porque yo me daba cuenta de cómo cambia la percepción del tiempo, por ejemplo, en los partidos. Ese topicazo, que es cierto, de que la NBA es... o sea, gente que lógicamente que no la ve, "Oh, es que los partidos son muy largos, Ya. infinidad de tiempos muertos, qué peñazo". Es verdad, es absolutamente verdad. Lo que pasa es que los que estamos acostumbrados, pues ya no nos lo preguntamos. Eso es así y así nos lo comemos, ¿no? Pero cuando estabas allí, el tiempo se acortaba. Cuando era increíble, es decir, cuando te querías dar cuenta, mitad de segundo cuarto, el tiempo muerto, descanso. Y era por todo lo... De hecho, hay una parte del libro en la que, bueno, pues sí, me da un poco por teorizar sobre la experiencia in situ, lo presencial y el baloncesto de pantalla, ¿no? Y Hablas de Bergson, ¿no? sí, 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 sí. La Has teoría toda del la parte filtro del cerebro, ahí bueno, de verdad que es de las partes que las que, no te voy a decir que más orgulloso me sienta, pero sí que aquello tenía que contarlo, sí, porque lo comprobabas cómo el tiempo allí, y luego al mismo tiempo, o sea, alucina un poco con la paradoja, era que cuando la vida se enriquecía con tantas y tantas experiencias intensas, que era desde que salías de casa, ibas a Penn Station, cruzabas aquel túnel infame, llegabas a los trenes de Amtrak, te ibas a Nueva Jersey, a Newark, etcétera, cruzabas por un espacio de auténticos zombies. Es decir, todo era, cada minuto era como de una intensidad muy grande. Yo no sé decirte si el tiempo se acortaba o se alargaba. Es más, diría que se alargaba, porque todo tenía mucha sustancia, ¿no? Y luego, cuando ya había pasado todo esto, resulta que entrabas a un señor pabellón. "Hi, Mr. Vasquez", me decía Mrs. Rose, tal, ¿no? Y de repente tenías, o sea, lo que te esperaba era 4 horas, pongamos, o más en ocasiones, de lo que os podéis imaginar. Entonces, claro, la vida te pega ahí un vuelco, te pega un vuelco tan grande, vivimos tan engañados con lo que creemos que es la vida. No, no, la vida es lo que tú juegues, la vida es unos dados y si quieres, o una ruleta rusa, pues vamos a jugar. Y si juegas verdaderamente, si arriesgas, la vida cambia por completo de todo. Todos los códigos, las coordenadas te cambian por completo. Es cierto que, en fin, luego cuando uno vuelve aquí, pues bueno, a lo mejor tiene un tramo largo de bueno, tranquilidad, comodidad, pues ponerte a escribir, etcétera. Pero creo que a todo yo, a toda, no sé, a todo sujeto, a todo individuo, lo metería en una aventura, da igual, que esta que yo he vivido o la que ellos quisieran, porque se darían cuenta de lo que puede llegar a ser la vida. Gonzalo, lo que acaba de pasar es precioso porque yo tenía aquí en uno de los temas hablar sobre el paso del tiempo, que es una cosa que genuinamente me preocupa, podría decir hasta que casi me da miedo, ¿no? Y tú dices la frase que la intensidad abrevia el tiempo, como si lo doblara hacia adentro. Eso en el momento específico del partido. Y ahora matiza, que eso hasta donde sé no lo expresas tanto en el libro, que a grandes rasgos, si cuentas esa experiencia, es como que el tiempo hasta pasa más lento, ¿no? Y esto me lo vincula, y disculpa, y lo menciono, con una columna que me fascina, que es de Manuel Vicent, de hace varios años, que dice tal como el tiempo no existe, el tiempo solo son las cosas que te pasan. Por eso pasa tan deprisa cuando a uno ya no le pasa nada. La monotonía hace que los días resbalen sobre la vida a una velocidad increíble sin dejar huella. No existe otro remedio conocido para que el tiempo discurra muy despacio sin resbalar que vivir a cualquier edad pasiones nuevas, experiencias excitantes, cambios imprevistos en la rutina diaria. Lo mejor que uno puede desear son felices sobresaltos, maravillosas alarmas, sueños imposibles, deseos inconfesables, venenos no del todo mortales y cualquier embrollo imaginario en noches suaves, de forma que la costumbre no te someta a una vida anodina. Y cierra con una frase que me parece excepcional, que dice que te pasen cosas distintas como cuando uno era niño.
Creo que es en esa columna que Vicente viene a decir algo así como que cuando nos queramos dar cuenta ya la primavera estará a la vuelta. Es en esa misma Ahí columna, está, maravillosa, era una cosa absolutamente preciosa. poética y, y, y engarza muy bien con lo que te venía a decir, porque es verdad que lo de la intensidad abrevia el tiempo, pero al mismo tiempo Claro, el mero hecho, que es un poco lo que decía Manuel ahí, es, pues yo decía antes que puede resultar contradictorio, pero no lo es. Es el mero hecho de hacer los días tan distintos, ahí está. cuando te pasaban cosas tan diferentes cada día, ¿vale? Es decir, cuando uno salía de casa, sabía que tenía uno, dos, tres destinos que no conocía. Es como cuando uno llegaba por primera vez a Boston, vivía lo que vivía y luego, en fin, el ángel de la guarda que estaba allí para salvarte te decía, tienes que llegarte hasta Alewife. Entonces, claro, eh, que es un poco, es el reverso de lo que vivimos aquí, que es esa monotonía que decía Vicente, ¿no? Que al final dice, claro, la vida te resbala porque todo es igual y el tiempo se te escurre, claro, pero joder, cuando los días son muy distintos, los llenas de cosas, por supuesto, diferentes, pues el tiempo no te voy a decir que se dilate, pero sí tienes una sensación de que el tiempo, de que los días, de que tu vida ya no te resbala, ¿sabes? Totalmente. Entonces, yo creo que es curioso porque al final completas un poco ese círculo. O sea, valen las dos percepciones, la de se abrevia un poco lo que es un partido NBA, pero Claro. luego la vida como que está, o sea, se dilata mucho. Cuando tú te estás viendo algo muy intenso y dices, joder, los próximos 10 minutos, media hora, me van a abrir el vestuario, voy a estar ahora tengo una entrevista luego con, créeme que, no sé si es dilatarse, pero probablemente sí. Claro. Entonces, ya te digo que ahí casan muy bien las dos percepciones. Qué bueno, pues me alegra haberlo podido traer aquí. Y Gonzalo, me gustaría centrar el último tramo del programa, bueno, del episodio, Sí, hablando un poco sobre precisamente la perspectiva psicológica que tú has podido ver y plasmar allí. Yo recuerdo, vamos, como si fuera ayer, cuando empecé a escuchar el reverso, ya estabais bastante adentrados, pero si no me equivoco empecé como por 2016 o por ahí. Y está este episodio de la salud mental con el famoso momento de Kevin Love en su ataque de pánico en el vestuario de los Cavaliers, ¿no? Y a raíz de ahí hizo esa pues tan cruda y real columna en The Players Tribune, ¿no? Un poco donde los jugadores más se desnudaban. A raíz de ahí salió el famoso tweet de DeRozan de The Depression Got the Best of Me, también declaraciones de Kelly Oubre. Y ese episodio en concreto del reverso me gustó mucho porque me empezó a acercar más a una manera distinta de divulgar la salud mental y la psicología en el deporte. Fíjate que era pre-COVID incluso, ¿no? Y luego cómo ha derivado todo. Yo te quería preguntar qué has visto allí, ¿no? Habla mucho, por ejemplo, del caso de LeBron, por ir personificando, de que para ti fue hasta inimaginable cómo una persona puede sostener tanto puedes eh, soportar. en un, exacto, soportar en un, aunque sea un 2x2 de cuerpo, ¿no? Pero psicológicamente al final eso no tiene por qué estar relacionado. Era un chico de 24, 25 años, sí, sí. Pero ¿qué te ha llamado la atención de la parte de la psique, de la conducta humana allí, Eh, de Sí, todo sí, sí, eso? sí. No, no, Javier, vamos. Posiblemente haya sido de todo lo que me he traído, de todo lo visto en ese teatro humano, esa haya sido la lección más valiosa de todas. Qué bueno. La increíble diversidad, que no descubro nada, simplemente vengo a recordar que hasta las estrellas, lo que pasa es que las estrellas, en el caso de Lebron decías, a mí me alucinaba porque es que están hechas de otra pasta. Yo veía lo que ocurría con él desde que llegaba hasta que se iba y, y yo decía, yo no podría. Pero al final no podría, también el caso de Kobe o en su día de Jordan o de Michael Jackson, es decir, esos mitos que son de carne y hueso, yo no sé cómo aguantan, tienen que estar hechos de otra pasta, ¿no? También es cierto que, bueno, la experiencia probablemente enseñe a todo. Entonces, él me enseñaba esa increíble fortaleza y lo que era debilidad quedaba por dentro. Y cuando no, se le veía. En el sentido, sobre todo, ya de rendimiento deportivo, como pudieron ser pues, en el famoso mes de junio de 2011 y aquellas terribles finales contra Dallas, ¿no?
pero vas viendo al ser humano que por mucha costra que tenga, se esconde, sobre todo cuando lo veías a solas. Eh, Incluyo muy pocas imágenes en el libro, pero hay una que es demoledora, Sí. que se podría titular Libertad de prensa, que es algo que ocurría siempre, y no digamos ya si LeBron se quedaba solo en una taquilla del vestuario. Decenas, pero decenas de nosotros, de periodistas, de micrófonos, de cámaras, Es allí tremenda enfrente, esa imagen. Creo que está con mientras, el hilo en la rodilla y le mientras, están sí, mientras, rodeando. bueno, LeBron con la mano en la frente, era distópico, de verdad. Así se transmite la foto y lo que cuentas, claro. Y yo estaba allí, ¿eh? Yo he estado, vamos, además, hay otro pasaje en el que estoy con LeBron, creo que está Adriano Torres, está mi tía Viola, el ítalo-esloveno, y estábamos allí un poco. Lo que pasa es que luego salió Wade y entonces, bueno, pero a mí eso me costaba muchas veces y me resultaba un tanto obsceno, ¿no? Estaban acostumbrados, estaban habituados. Ahora ha cambiado todo eso, ¿eh? Ha cambiado la película desde la pandemia. Han conseguido cortar con todo aquello, ¿vale? Y entonces hablamos de fortaleza, digamos, en LeBron o de algunas estrellas, pero luego veías el caso de Beasley, por ejemplo, que tú veías el bullying que le estaban haciendo, los malotes, los gallos de aquel equipo y cómo reaccionaba. De un portazo metiéndose en las duchas, ¿no? Y dices, hostias, tú lo veías aquello. Y te venía, ¿sabes lo que te acudía? Te acudía el recuerdo del colegio. Cuando lo pasaba mal algún chaval y los malotes se metían con él. Y bueno, o se ponía a llorar o se escondía. Y en este caso, hombres ya hechos y derechos, ¿eh? Estábamos allí todos, delante. Y yo le decía a Emilio, que estaba allí, el de ABC, digo, ¿tú estás viendo esto? Y dice, sí, yo alucino. Y lo veíamos allí todos. A los americanos les daba exactamente igual, ellos estaban a sacar, y yo lo entiendo, me tienes que sacar para pues la entrevista para el periódico mañana, pues tienes que hacerla exactamente igual. Pero yo no tenía ninguna obligación. Fíjate, es curioso, yo estaba allí observando. Bueno, mi obligación es que al final, al cabo de los años, iba a acabar pudiendo contarlo en un libro. Entonces, te pongo estos dos extremos, la debilidad y la fortaleza, porque consigues ver, tocar todo el espectro psicológico, humano, del deporte. Y da igual, sobra lo del deporte, porque al final era todo. Veías mucha impostura en el sentido de, sabes que lo está pasando mal a alguien, y sonreía cuando tenía una cámara delante, y bueno, pues desaparecían, lógicamente, un NBA TV, una ESPN, lo que fuera, y a ti te escamaba aquello, porque alguien te había, oye, ¿qué tal tu compañero y tal? Uf, lo está pasando mal ahora mismo. Y entonces, claro, venía la cámara, sonreían, y cuando desaparecía, a lo mejor detrás de una puerta, lo veías con los codos en las rodillas, como derrumbado, como si se rompieran, ¿no? Esto me lo dijo una vez Varellao, creo que lo comento también, o de que hay un auténtico arte yo hablo de la NBA, pero en el mundo del deporte sí que lo hay, en manejar las cámaras, en deportistas que fingen bueno, pues que es normal. Pero si Claro. nosotros, yo me he criado en una educación en la que llorar, mostrar debilidad, eran cosas a evitar, ¿no? Pues allí también, en una cultura, además como la americana, tan erotizada con el cultivo de la cantidad y del éxito en forma numérica y tal. Y entonces, bueno, cuando veías que, sobre todo en los jóvenes, veías unas crisis. Y cuando ya no eran tan jóvenes, ya les veías sortear a la prensa. O sea, se daban cuenta, pero ¿se puede hacer? Sí, claro que se puede hacer. Y ya las estrellas, pongo muchas veces el ejemplo del Big Three de los Celtics, ¿no? Sí. Los más cabrones de aquel equipo que eran, pues en fin, entiéndeme, Pierce, Garnett, Rondo también era una pasada. Y desaparecían. Y desaparecían. Y entonces había mucha prensa diciendo, pero bueno, si están obligados y tal. Bueno, obligados estaban cuando les daba la gana, habían jugado bien o estaban de humor. El que daba allí el callo siempre, digamos, la cara, era Ray Allen, que era un caballero, pero veías todo. Ya te digo que de todo lo que uno pudo observar, ver allí, porque al final, ¿de qué sirve decir?
pues sí, pues al final LeBron ganó, o que Kobe Bryant era muy bueno, pues eso ya lo sabe todo el mundo. No, lo importante del libro, de una experiencia así, es ver cómo eran ellos detrás de las cámaras. Eso es una cosa que yo nunca olvidaré, porque ahí es cuando comprobabas lo mucho que hay detrás de esta especie de museo de cera, tan lleno de mentiras y de publicidad marcando lo que, como tienen que ser, ¿no? ¿Qué va, qué va? Se derrumbaban, veías, he visto llorar también y reír e insultar, he visto movidas entre ellos en un mismo vestuario y veía a lo mejor un jefe de prensa, please, please, ¿sabes? Como diciendo, no, ¿sabes? Y bueno, más o menos se cumplía aquello entre la prensa local y luego había alguna guirilla que le daba igual y en plan breaking, ¿no? Pescaba de eso. A punto de llegar a las manos, tal y tal. Y decías, jo. Entonces, bueno, pues un poco todo. Pero esa es la parte más alucinante, lo que yo más valoro de lo que me haya traído de allí a nivel deportivo, de lo que aquel inmenso teatro humano, que no es otra cosa, realmente es. ¿Crees que por eso, Gonzalo, los jugadores tienen como parece una libretita o un chip de respuestas automáticas que dar casi de manera inconsciente, ¿no? Y al final no deja de ser un mecanismo de evitación o de defensa sostenido precisamente por no mostrar esa debilidad? Tú tienes esa anécdota con Rudy, ¿no? Donde él pues estaba visiblemente afectado en su etapa en Portland y le llega a decir, Rudy, no me jodas, ¿no? Muestras tu momento de silencio y él te dice, es que no quiero problemas. Entiendo que Sí, verías también mucho esa parte luego impostada. explico bien lo ocurrido, ¿eh? Explico Claro. bien lo ocurrido porque, bueno, pues mmm, Rudy, como el resto de jugadores españoles, pues tuvo un comportamiento extraordinario, ¿vale? O sea, eso lo diré siempre. Pero ya que me preguntas por él, ostras, yo es que valoro mucho la transparencia. Si a mí un deportista off the record se me rompe, lo ves que está jodido, joder, a lo mejor soy yo, pero me entran unas ganas como de, ¿puedo hacer algo por ti? ¿Puedo ayudarte? Y te juro, yo que era la unidad invisible, un átomo allí, podía ayudarle. ¿Cómo? ¿Qué quieres? ¿Dónde está tu mal? ¿Dónde reside un poco tu déficit? ¿Qué es lo que te gustaría que ocurriese? Entonces, reconduces la entrevista por ahí, es cierto, además, todo aquello se publicó. O sea, quiere decir que no está contando uno ningún secreto. Y vamos, a mí los periodistas españoles me dieron, pues probablemente los grandes titulares que uno sacó allí, a nivel prensa, prensa pura y dura. Pau diciéndome, no, no, este verano que no cuenten conmigo, breaking absoluto. Pau se ausenta del Mundial 2010. Y en el caso de Rudy, pues claro que en un momento dado. Pero fíjate su reacción, el no quiero problemas. Bueno, yo creo que en el caso de Rudy había mucha memoria del periodismo español. Con el debido respeto, había mucha memoria de lo que ocurría en este país, ¿vale? Porque en este país parece que toda la prensa quiere que los deportistas se salgan del guión, pero cuando se salen del guión, madre mía, les puede salir muy mal o muy caro, ¿no? Entonces, eso es muy injusto. Yo creo que al final era una cuestión de talento, siempre lo ha sido. O sea, tú veías al que tenía cierta gracia hablando, te sabía manejar. Pues mira, ya que he dicho de deportes españoles, Calde era un maestro, Calde te llenaba una entrevista de 7 minutos, luego la ibas a transcribir y dices, cabrón, no me ha dicho nada. Pero tenía un arte de palabra total, ¿no? Eh, y luego, cuando tú estás allí toda una temporada, noche tras noche, tras noche, tras noche, ya te digo yo que ese guión, que ese murete que levantan, esa especie de escudo, se les cae, se les acaba cayendo. O sea, había momentos en que se les caía. O Normal. incluso alguno te decía que es normal, ¿eh? Y alguno te decía, sí, por favor, no, no. O sea, no publiques eso. Es que tengo ahora un mosqueo importante. Eso hablando, porque claro, lo que tú te encontrabas allí era que podías. Es que era como un buffet libre de comida. O sea, cuando tú entrabas a un vestuario tenías a toda la plantilla allí. Entonces tenías, por supuesto, las estrellas, un corrillo de... Pero luego te podías ir a jugadores más marginales. A mí me encantaba eso. Primero porque yo no era nadie.
Segundo, porque con los que habían pasado por la CB, latinos y por supuesto españoles, tenías unos apartes que no te daba nadie y ellos te contaban cosas. Yo he sido siempre muy respetuoso con aquello que me contaban, sabiendo perfectamente lo que se podía publicar y lo que no. Y aquello que no se podía publicar, yo no lo he perdido. Pero sí que cuando en el libro, por ejemplo, asegurabas algo, no era una intuición. Aunque lo fuera, te lo había contado alguien. Te había contado que Vivi estaba debajo, no era el que era anteriormente. ¿Por qué? Pues mira, le ha pasado esto y esto. Insisto que son increíblemente humanos, demasiado humanos. Lo veías allí, a distancia no vemos nada más que el uniforme, la camiseta, el marcador y adiós. Los highlights. Sí. Los highlights, sí. Total. Gonzalo, de todos los que has visto, o también si quieres contar, aunque no estuviera dentro de esa experiencia presencial por tus años previos o los actuales, ¿quién ha sido para ti o con quién te quedarías de que sea un representante de un quiero y no puedo? Por tener las condiciones y que luego pues psicológicamente se le viera esa fragilidad o esa debilidad y dijera, hostia, con lo que apuntaba, con lo que se aspiraba, el que no haya podido llegar por un poco volatilidad, inestabilidad, por miedos, no sé, miedos de factores. No sé si percibiste allí a alguien en concreto con el que te quedaste. Sí, hombre, a ver, sí es material casi de artículo también, ¿no? Pues aquellos que, pero es una categoría, es un género en sí mismo. En el deporte americano, igual que existe el juguete roto, pues está también, sin llegar a ese juguete roto, son esos talentos, esos potenciales que no terminan de, incluso con un palmarés envidiable, ¿eh? El caso de la Marodon, por ejemplo. La Marodon tiene un palmarés que muchos quisieran, pero algunos lo considerábamos mucho mejor de lo que un día decidió ser. En el caso de Beasley que he mencionado antes, pues lo mismo. eh, no lo sé, son un poco juego. Tendría que hacer un poco de memoria ahora. Un poco quiero ser injusto con nadie. Pero hay de todo. Hay, en fin, hay infortunios. Está siempre lo primero que te asoma es la lesión, la lesión, la lesión. Ricky Rubio, que es un ángel, como ser humano es una pasada, y allí te lo demostraba, pues aquella primera rotura de, creo que acabó marcando todo lo posterior, por muy digno y bueno que fuera lo que vino después. Pero ya era diferente, ya había un freno a lo que él había demostrado. Eso en términos de infortunio, de lesión, por ejemplo. Luego había mala vida. Tú veías allí, veías tú veías en el vestuario, sabías perfectamente cuándo iban a salir. Yo, en fin, hay un jugador al que desnudo mucho, pero muy simpáticamente, como es Danilo Gallinari. Yo le veía desaparecer por aquella puerta de emergencia, olía aquello, se ponía todos los perfumes más caros que te puedes imaginar, la bufanda, el fular. Danilo, me has hecho un pincel y Danilo te guiñaba el ojo, estaba en la edad para ello. Le esperaban además, imagínate, los italianos, ¿no? Allí y la noche era joven y habían ganado, a lo mejor habían perdido, pero bueno, cuando habían perdido, Danilo era de los que le cambiaba la cara, ¿vale? O sea, de ahí tengo que ser justo. Y Danilo lo llevaba muy bien, estaba en la edad perfectamente y tú sabías que aquello se podía disfrutar. Y la noche neoyorquina, tela, ¿eh? Tela, o sea, es de los destinos como cuando iban a Miami y este tipo de Los Ángeles, este tipo de destinos que, vamos, y eso cuando llegue a Las Vegas verás. Pero eh, había gente que sabía compaginar con discreción esa vida del deportista, esos carruajes de oro en los que viven, y otros que no. Y los que no, al final acababas viendo un poco el porqué. Y luego la mala cabeza también, ¿no? Yo recuerdo el caso de Oye y Mayo, que era muy, muy bueno en esos casos también de ser muy bueno en las categorías jóvenes de formación y luego no demostrar. Yo lo hablaba con Marc, ¿no? Oye, vaya mala fama que tiene Mayo y tal cual. Le dice, totalmente injusta, es un tío encantador, entrañable, me pregunta un montón de veces por España, es muy buen tipo, muy buen compañero, pero tenía cosas un poco que tú veías que no estaba del todo bien amueblada la cosa. Es que es muy importante tener los pies en el suelo. Y un buen día a Mayo le pillaron, en fin, con una cuestión de dopaje, además de una forma absolutamente estúpida,
él alegaba aquello de una bebida isotónica en una gasolinera, sí da igual, ¿sabes? Pero ahí su carrera se acorta y no termina viviendo lo que muchos pensamos que debería. Entonces, lo que te decía, hay infinidad de casos y ahí está la parte un poco que a mí más me fascina, cuando te dice lo del articulismo y te digo, "Joder, Gonzalo, pero cada historia, cuando tú vas a abordar a un jugador, es un mundo completamente distinto. Muchas veces creemos que todo es igual. No, no. Si tú tienes la sensación como lector de que todo es igual, incluidos los juguetes rotos, es que alguien te lo está contando mal. Claro. Que créeme que cada jugador, igual que cada individuo, tú y yo, tiene algo completamente distinto a otro. O sea, todos tenemos una historia. Si esto lo decía Kevin Love, el momento, como decía, everyone goes through something, ¿no? Ah, sí. Como que cada uno de nosotros atraviesa, pasa por algo. Esto. Y él tuvo el valor de hacerlo público. Claro, cuando estuvo a punto, él lo dijo, él lo decía. Yo creía aquella noche que iba a morir. Total. Pues precisamente con esto quería cerrar con el último tema, Gonzalo, que es que esta tendencia o casi necesidad del público de generar en los deportistas como estandartes o modelos de comportamiento. Y aquí refiero la frase famosa de Jordan en The Last Dance, que decía: a todo aquel que me envidia y que me idolatra, me encantaría que pudiera estar solo un día, 24 horas, en mi piel, para saber que no es oro todo lo que reluce de esta vida de foco y de fama, ¿no? Y tú decías aquí en el libro, ¿no? Que al final son deportistas excepcionales, decía, de manera que Michael Jordan dista más de un ciudadano normal que de un alienígena que tomara tierra mañana, ¿no? Mientras la multinacional dicta I wanna be like Mike, el sujeto a imitar se funde $2 millones en una noche de casino o 30 o coteja en un campo de golf. Y finalizaba este extracto con: de hecho, con la sociedad que le rinde pleitesía no le cabe ninguna responsabilidad, porque el opio es él y ahí acaba su papel. La burbuja no es, pues, una teoría, sino la más radical consecuencia de la sacralización del deporte y su estrella, una inmunidad a prueba de bomba y una competencia exclusivamente de ida. Saramago lo refirió una vez con finura: todo el mundo me dice que tengo que hacer ejercicio, pero nunca he oído a nadie decirle a un deportista: tienes que leer. Está este concepto del we all poo, ¿no? Todos cagamos, ¿no? Del por qué se toma tan en serio la gente, ¿no? Lo que un deportista puede hacer fuera de su campo de trabajo, Bueno, que es un balón claro, por un aro. totalmente. Pero escucha, pero es que creo que deberíamos normalizarlo mucho más, como hizo Barkley, porque Estoy de esa acuerdo. parte del libro, ese pasaje, bueno, esa digresión ahí arranca con él, con esa pregunta que él, con toda su buena fe y un sentido común a prueba de bombas muchas veces, dijo: a mí me colocan el marrón de tener que ser un modelo social para los niños. Dice, ¿me quiere decir usted por qué? Decía él, ¿no? Y es cierto, y es cierto. Hemos convertido a los deportistas, especialmente a los mejores, en héroes, porque ganan en lo suyo, lo cual me parece fantástico. Pero, de verdad, tenemos que hacer un modelo social para... Yo no tengo hijos, ¿eh? Pero tengo que hacer de un modelo social, pongamos, a mi futuro hijo de Messi. ¿Por qué? O de Jordan, Kobe, que eran, entiéndeme, tantos psicópatas. Los Totalmente. mejores en lo suyo, ¿pero por qué? Es que es completamente irreal. Claro que aludo ahí a las absolutas, a lo que está detrás, que es evidentemente los millones y el dinero, e inmensas operaciones de ingeniería publicitaria, promocional para estos monstruos, ¿no? Pero ¿por qué tengo que hacer? Yo, deportista profesional, ¿por qué tengo que ser yo? Yo tengo que ser un ciudadano normal y si evidentemente mi imagen es como muy pública y demás, pues bueno, ¿cómo lo llamamos? ¿Reputación, imagen, prestigio? Algo normal, perfecto. Pero si uno se sale, digamos, de esa cuerda, de esa corriente, que es cuando estaban pues un poco los malditos, etcétera y tal, son perfectamente humanos. Perfectamente humanos. Yo, en fin, veías allí mucho manso y mucha mosquita muerta, lo que decía Varellao, que detrás de las cámaras dices, ostras, vaya imagen niquelada que acaba de dar ahora mismo para esa campaña y los niños que vayan a verlo mañana. Mañana su multinacional todavía repunta y tal cual. Y luego le veías, perdona, veías insultar a una limpiadora o
obrero de la limpieza con su escoba a última hora y decías, ahí va. A eso me refiero. Hay mucha hipocresía con esto del modelazgo social que tienen que ser como tal. Y una profunda, profunda estupidez. Una profunda estupidez, no. No. Yo ya te digo, no tengo... Lo veo también. Lo he hablado también con algún amigo que sí tiene hijos y es un marrón hoy en día hacer de modelo para tu hijo porque, bueno, pues nosotros no conocimos las redes de chavales y tal, pero ellos lo ven ahora y es un mundo tan abierto a todo y no precisamente sano que tiene que ser tan confuso, o sea, pero tan confuso para los chavales y no digamos ya para los padres. Entonces, que te vengan con el cuento de que hay que ser un modelo, sé, ¿no? Te voy a poner los dos ejemplos más básicos. Nadal, por ejemplo, Pau. ¿Y qué? Pero si está completamente vacía esa metáfora. Total. ¿No? Que te dice, pues es un... Sí, yo, por ejemplo, en Rafa admiro, vamos, admiro que es uno de los deportistas más increíbles en su deporte, su especialidad que he visto en mi vida, pero de verdad, a la altura de los más grandes, una mentalidad de hierro, una cosa alucinante, en su mejor versión, lógicamente, que ha durado muchos años. ¿Y qué valoro? Pues que no era un gañán con los rivales, que se comportaba como bien, que cuando venían siempre, eso es cierto, mira, eso sí es cierto, que veías allí cómo se acercaban, en fin, cuando tenías una entrevista, una estrella, un LeBron o un Iguodala, por ejemplo, esa entrevista post partido, que ya se han metido todos los demás, y entonces, claro, se agolpaban en el túnel de vestuarios. De esas escenas cuento unas cuantas, ¿no? Oye, veías. Mira, Brandon Jennings, por ejemplo, aquí hubo un tiempo con un titular terrible de, en fin, de prensa, que se le jateaba bastante porque se le había metido presuntamente con Ricky Rubio y tal, y bueno, le decían de todo. Y de repente ves que corría a un vestuario y por el rabillo del ojo detectó a un chavalín entre toda la masa, con una especie de folio en el que ponía Brandon I love you, lo que sea y tal cual, ¡fum! Detenerse, pegar dos brincos a lo mejor grada adentro, quitarse las zapatillas y dárselas allí al chaval, ¿no? Eso lo veías, no lo grababa nadie, lo veías tú. Qué bueno. Entonces, eso es. Modelo social. Pues como puedas ser tú o como puedo ser yo, en el sentido de que todos deberíamos serlo, ¿no? ¿Cómo se mide eso? A granel. Se mide con los gestos nobles que tengas con las personas, pero desde la vecina Isabelita subirle la compra porque ella no puede y el ascensor real, el ascensor está estropeado, o esto que te cuento de Jennings, pero que los deportistas sociales tengan que, o sea, los deportistas tengan que ser modelos sociales, no más que cualquier ciudadano normal. Y ya está, hombre. Pues Gonzalo, dijo Peter Jackson hace poco que tiene 1000 horas de metraje del Señor de los Anillos y que si notaba al público receptivo que no tendría problema en revelarlas. Yo me las vería gustoso, obviamente, y igual que me pasa con todo lo que escribes, y decirte que en este scroll infinito que son las redes y la vida, pues siempre mi atención tendrá un espacio para pararme en todo aquello que expones tan gustosamente en tu artículo, en el reverso y obviamente en ese reducto que sigues teniendo en Twitter y que refleja muy bien esa coherencia de que ya gran parte de Twitter ha perdido ese espacio de plaza de pueblo, ¿no? Donde entrábamos a debatir, a hablar cómodamente. Y tu Twitter sigue siendo, se nota ese espíritu todavía, Sí. por lo menos la percepción que veo desde fuera, tú desde dentro seguramente lo percibas de otra No. Escucha, yo lo he comentado en alguna ocasión, ¿eh? manera. Ojalá algún día lo disfrute, pero yo no lo disfruto, es que lo sobrellevo. O Claro. sea, cuando alguien, a mí por ejemplo, y perdona, No, al contrario. algún chiquillo alguna vez, una noche, a estas alturas, oye Gonzalo, tal, no sé qué, te conocí a través de Twitter hace unos meses, a mí eso me aterra. Me aterra en el sentido de, yo no estoy hecho para Twitter, de verdad. O sea, si al final Twitter es, o X, como se llame ahora, da igual, todo el mundo le conocerá, yo lo llamaré siempre Twitter.
o las redes en general, ¿no? Están diseñadas para, no sé si era Cortina el que decía, una contundencia sin modales, ¿no? O sea, ya el formato es horroroso. Es horroroso. Pusiste No la hay metáfora acuerdo. hace poco, ¿no? De un libro de Cortázar, ¿puede ser? Pusiste una metáfora... Sí, en El Perseguidor puede ser, creo que se lo leía, esto lo mencioné a Sergio Sí, y a y Javi. a Javi, no, en esto no es un podcast de Sí, NBA. me Sí, encantó. algo así, ¿no? Entonces, esa brevedad, me da igual sean 140, 180 caracteres y tal, esa contundencia sin modales, ¿no? Que Ujú. decía Marina, que decía yo Cortina, no, José Antonio Marina. Se me quedó grabado porque es verdad. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Que yo en mi caso, para poder sobrevivir, porque está muy bien eso, ¿eh? De coger y decir, uy, Sí, pues me voy a ocultar ya para siempre. Pero hombre, si los medios que más o menos para los que colaboras, sacas un artículo, no digamos ya cada capítulo del podcast, pues tienes que estar ahí, es tu propio medio de comunicación. claro. Y yo me refugio, ¿eh? O sea, me refugio en cuanto empieza la temporada de NBA, pues chico, sí, claro, por supuesto que la estás viendo y pasan muchas cosas, comentas lo que ocurre y guardas un respeto muy grande por los 4 gatos que están trasnochando. Un respeto enorme, que es el mismo que te dan a ti, en el sentido de que quien está trasnochando es por algo, hay un motivo y no tiene nada que ver con lo que ocurre en Twitter durante el día, digamos. Ahí quería llegar, que se mantiene... Muchas veces me Ese meto... espíritu, Sí, sí, un poco de conversar sin... Hombre, si haces el... Pero ya digo, yo siempre digo lo mismo, cada uno en redes se retrata como quiere. sí. Yo nunca trato de respetar mucho Ujú. a la gente y ves que te devuelven un poco ese aprecio, ese respeto, y entonces la convivencia con las redes pues se hace más o menos potable. Pero yo en la guerra diaria de lo que ves, va a ser una cosa alucinante porque trato de seguir más o menos Sí. un poco mi mundillo, da igual, te llega todo y es terrible, es descorazonador, es desolador, es que muchas veces, ¿por qué tengo que estar aquí? ¿Por qué tengo que estar aquí? Date de baja, corta con esto. Pero no puedo, o sea, de momento no puedo porque sí que sería un poco muy arriesgado, sería un poco la muerte en vida. Las dichosas reglas del juego, perdón, que están ahí siempre gobernando, ¿no? Gonzalo, solo me queda agradecerte este ratito que hemos echado. Hablábamos fuera de micro antes que con que mantuviera ese objetivo de tocar la parte personal y experiencial y por lo tanto la psicológica, que es la que a mí me compete, pues sería un triunfo. Para mí lo ha sido. Y de verdad que hablabas tú de tus modelos de conducta en la escritura, ¿no? De leer siempre a los clásicos, Un poco, esos sí, escritores del sí. siglo XX, ¿no? Pues para mí decirte que tanto este libro como todo lo que he leído tuyo me sirven como inspiración para pues, mi pequeño espacio de escritura también, que es el que intento cuidar diariamente y lo que intento también publicar con toda la honestidad que puedo. Así que solo me queda pues desear que hayas disfrutado de este ratito y darte de nuevo las gracias por abrir esta quinta temporada de Psych and Roll y cierra este episodio número 81 pues como más guste. Pues muchas gracias Javier, de verdad. Siempre digo lo mismo, lo que pasa es que además estoy todavía en la fase de promoción, pero que no soy mucho pero en espacios así de conversación, bueno, pues tan calmada, tan pausada y con tanta sensibilidad por tu parte, yo de verdad que lo agradezco. Así que muchísimas gracias en este caso a ti, ¿vale? Never be ashamed of wanting to be a better you. Period.